Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, versión Reina Valera 1960. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. El Evangelio significa buenas nuevas. Es el plan de Dios que ha diseñado para salvar a la humanidad pecadora de la separación eterna de Él. Para poder entender qué son estas buenas nuevas se debe entender, primero, que todos somos seres humanos y por lo cual somos pecadores. El libro de Romanos capítulo 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y lo segundo que debemos entender es que el castigo del pecado es la muerte. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta muerte que hace referencia a este pasaje de la Escritura hace referencia a la muerte espiritual. También muchas veces la ausencia de Dios en la vida del ser humano le lleva a atentar contra su propia vida. Esto debido a episodios de depresión, ansiedad, tristeza y lo más triste, el gran vacío que hay en el corazón de la humanidad. El Evangelio tiene el poder para transformar las vidas de las personas, pero el éxito de esa transformación depende de la disposición, entrega y compromiso que las personas tengan para con Dios. El Evangelio tiene un poder sobrenatural, el cual transformó un perseguidor en siervo de Cristo. Esto está en el libro de Hechos capítulo 9, 19 al 20, que dice: y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Recordemos que Pablo fue conocido porque era un perseguidor de la iglesia. También el Evangelio cambió idólatras en siervos de Dios. El primero libro de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Así era la condición de cada uno de nosotros. Estábamos consumidos por la idolatría hacia las personas y hacia las cosas materiales. El poder del Evangelio convirtió pescadores de peces en pescadores de hombres. Dice el libro de Hechos capítulo 4 versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ese debe ser nuestro principal objetivo: llevar el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna a miles y miles de almas que están sedientas y hambrientas por Dios, iniciando con nuestras propias familias. También el Evangelio ha hecho que endemoniados se conviertan en alegres hijos de Dios. El libro de Hechos capítulo 8 versículos 6 al 8 dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Debemos permitir que el poder del Evangelio siga transformando nuestras vidas. Entreguemos a Dios aquellas áreas de nuestras vidas que no nos ha permitido tener ese crecimiento que tanto anhela nuestro espíritu. Venzamos los deseos de nuestra carne y vivamos más para Dios, más en el espíritu, teniendo una vida en la palabra de Dios, con mucha oración, llena de fe y santidad. Romanos capítulo 12 versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Feliz día, Dios les bendiga.